Y hoy tenemos como invitado al doctor Steve Enríquez. Él es cirujano bariátrico y laparoscópico, ya es de casa. Bienvenido, doctor. Poder compartir con ustedes nuevamente. Gracias. Y el doctor nos va a hablar sobre una patología que es bastante alarmante a nivel mundial. Se habla de que aproximadamente un 10% de la población adulta tiene cálculos en la vesícula y que a mayor edad, en las personas ya de 60 años o más, el porcentaje aumenta hasta un 20%. Y también un dato muy importante es de que la mayoría de los cálculos, en un 85%, son a base de colesterol. El doctor nos va a explicar cómo es la formación de los cálculos a nivel de la vesícula, pero primero nos va a decir cuáles son las funciones de la bilis. Ok, bueno, todos sabemos, ¿verdad?, de que la función principal del hígado es producir bilis, entre otras cosas, pues. La bilis nos sirve para poder digerir bien todos los alimentos grasosos que nosotros ingerimos. Esa es su principal función. La vesícula no es nada más que un reservorio para que se almacene esa bilis que produce el hígado, para que en el momento que nos lanzamos nuestro nacatamal, por ejemplo, esa vesícula se contraiga y ese volumen de bilis caiga, ¿verdad?, al tubo digestivo y logre digerir ese alimento. Sin embargo, cuando nosotros abusamos de una dieta rica en colesterol o rica en grasa, esta bilis se tiende a volver más densa, se condensa, valga la redundancia, y poco a poco se va formando algo que nosotros le llamamos en medicina barro biliar. El barro biliar eventualmente se condensa un poquito más y terminan formándose los cálculos. Una vez que ya nosotros tenemos estos cálculos en la vesícula biliar, la vesícula sigue haciendo su función, pero puede presentarse algo que nosotros llamamos cólico, ¿verdad? El cólico biliar. El cólico biliar es cuando ya se formó ese cálculo y la vesícula se contrae para querer expulsar siempre la bilis, pero el cálculo se mete en el conducto de la salida de la bilis, entonces causa una obstrucción temporal y esto le lleva a un cuadro de dolor abdominal al paciente. Se habla, doctor, de que en la mayoría de los casos es asintomático y una vez que llega a debutar, el paciente nos llega con el cuadro característico, como usted lo está diciendo, de un cólico biliar, que además del dolor abdominal, que en muchas ocasiones puede ser inespecífico, porque hay pacientes que han llegado con dolor, como dice la gente, en la boca del estómago, y continúan llegando y se les dice que es gastritis nada más. Entonces eso es lo peligroso, porque ya después pueden llegar complicados. Además del dolor, doctor, ¿qué otros síntomas asociados da los cálculos en la vesícula? Sí, desgraciadamente el cuadro de cólico biliar es bastante inespecífico al inicio. Entonces el paciente que desconoce que tiene piedras en la vesícula llega con sintomatología de una gastritis, como bien lo dijiste. Pero cuando ya el paciente presenta vómitos a repetición, lo característico es de que este dolor siempre le venga después de haber comido o ingerido un alimento rico en grasa, una fritura, por ejemplo, y que además de eso se localice principalmente en el costado derecho, ¿verdad? No siempre en la boca del estómago, pero sí en el costado derecho. Esto ya tiene que hacer pensar al paciente de que puede tratarse de piedras en la vesícula que tal vez no sabía que las tenía, porque como dijiste son asintomáticos. Hasta que les da el dolor se dan cuenta, pero hay múltiples complicaciones que se pueden derivar del hecho de tener piedras en la vesícula. Doctor, y desde mis tiempos de estudiante hablábamos de que las 3F, una persona femenina de 40 años o más y obesa, uno de los principales factores de riesgo para desarrollar cálculos en la vesícula. Además, ¿qué otros factores de riesgo hay? Bueno, nosotros también tenemos que tomar en cuenta de que están los dos rangos de edades. También están las mujeres en edad fértil. Esa es otra de las F que se han agregado recientemente. ¿Por qué? Porque justamente mucho de esto tiene que ver mucho con el metabolismo, ¿verdad? Se altera el metabolismo hormonal en la mujer y también esto hace más propensa que se condense esa bilis y eventualmente se altere todo el ciclo de colesterol y conlleve a formar más cálculos. Otro dato muy importante es de que estas piedras en la vesícula, además de causarte complicaciones como por ejemplo una pancreatitis, una colangitis, que es que se estanque esa bilis que ya está ahí y se infecte, de que además de eso te pueda dar un cuadro de colecistitis, que es cuando se inflama propiamente la vesícula y ahí no hay otra cosa más que venir y operar y quitarla.
te puede causar cáncer también. Cálculos biliares de más de 3 centímetros que andan años en la vesícula, tienen años de estar ahí, o infiltraciones de este mismo colesterol en las paredes de la vesícula te puede conllevar a presentar riesgo de cáncer. Entonces es por eso que cada vez que nosotros operamos a un paciente de la vesícula, nosotros mandamos el espécimen, la vesícula resecada a patología para justamente darle el reporte al paciente y que esté tranquilo de que no hay ningún dato de malignidad. Según la literatura, leía un poco de que el tamaño de los cálculos va aumentando aproximadamente entre 1 a 2 milímetros por año. Eso es una noticia pues que viene a tranquilizar a la población, pero mientras no sigan las recomendaciones dietéticas de los médicos, siempre va a haber el riesgo de complicaciones, como nos decía. Y también me gustaría saber cuáles son las indicaciones de cirugía de urgencia y una cirugía profiláctica. Ok, hablando propiamente de la cirugía de urgencia, es ese cuadro de dolor que ya tiene más de 6 horas, pero que no cede. Que usted en su casa se lo trató con un analgésico, que tomó algún espasmolítico, que fue a la farmacia y le preguntó qué puedo tomar por el dolor y le mandaron algo. Y a pesar de eso, usted no mejora. Que además de eso tiene vómitos persistentes que la lleven a presentar deshidratación, o que en algún momento usted presente fiebre. Entonces este dolor asociado a fiebre o algún tipo de coloración amarillenta en la piel tiene que hacer sospechar de que eso ya está complicado y que hay que llevarlo a una emergencia y ser tratado a tiempo. Para una cirugía electiva o profiláctica es mucho más sencillo el procedimiento y el proceso, porque usted se hace un ultrasonido abdominal, usted evidencia que tiene cálculos en la vesícula, decide pasar consulta con nosotros y nosotros de manera ambulatoria le programamos su cirugía. ¿Qué significa esto? De que en el momento de la consulta al paciente se le envían sus exámenes prequirúrgicos, establecemos una fecha de cirugía y ese procedimiento, que dura alrededor de unos 30 a 45 minutos, va a ser ambulatorio. Significa que después de su recuperación anestésica, usted se va para su casa tranquilamente sin necesidad de quedarse hospitalizada. Esa es la ventaja hoy en día de poder resolver este tipo de patología a través de la cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva. Además de lo estético, doctor, la cirugía mínimamente invasiva pues viene a tranquilizar un poco a la población, pero existen algunas indicaciones de que no se puede realizar y que tiene que ser una cirugía convencional. Pues hoy en día alrededor del 95% de la cirugía de vesícula específicamente se hace en vía laparoscópica, siempre y cuando sea en manos entrenadas. La cirugía laparoscópica es de mayor resolución. Okay, con cirugía laparoscópica tenés un amplio campo de visión donde puedes ver todas las estructuras, puedes controlar mejor un sangrado porque tenés una visión 20 veces más magnificada de lo normal. Con cirugía convencional no voy a decir que no se hace, porque sí aún se realiza, específicamente donde no se tiene esta tecnología laparoscópica, pero también en casos en los que realmente sabemos que debemos de abordar no solamente la vesícula, sino probablemente la vía biliar o alguna otra complicación asociada ya a la vesícula que no se pueda resolver de manera laparoscópica, pero son casos ya muy particulares, muy particulares, o principalmente que la condición del paciente, ya sea de la tercera edad, diabético, hipertenso, mal controlado, no permita poder ser sometido a una anestesia general y se le tenga que hacer una anestesia regional y por ende pues no se puede hacer laparoscópica. Doctor, un grupo muy amplio poblacional en nuestro medio son los diabéticos y con mayor vulnerabilidad a este tipo de patologías. Me gustaría saber qué características tiene la enfermedad en los diabéticos. Los pacientes diabéticos, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, siempre en nuestro segmento de salud, son inmunocomprometidos, ¿verdad? Tienen las defensas bajas, no responden igual al dolor que una persona que no padece esta enfermedad. ¿Qué significa esto? Que el paciente diabético puede andar una vesícula inflamada, complicada inclusive, pero su cuadro clínico o su sintomatología es mínima. Realmente solamente sienten una pequeña molestia, inclusive a veces ni les da fiebre y ya andan con puja dentro de la vesícula. Entonces, en los pacientes diabéticos
Si hay algo que deberían de quedar con una recomendación del día de hoy de nuestro segmento de salud, es que si usted es diabético y tiene piedras en la vesícula, lo más recomendado es tratarse esto a tiempo, porque en un paciente diabético tiene una mayor probabilidad de que se complique y sea mucho más seria esa complicación. Excelente sus recomendaciones, doctor. Le agradecemos su visita nuevamente a la revista y queríamos saber sus números de contacto y dónde atiende. Claro, bueno, mi consultorio está en el Hospital Militar, en el consultorio 5 de la consulta externa privada del Hospital Militar, y mi número de teléfono es el 896-35-017 y pueden seguirme en las redes sociales como Dr. Enrique Bariatría.